Bien, continuamos con más. Esto es El Mundo en 7 días, aquí en 98.1 FM Mundo. A quienes nos siguen en nuestra comunidad digital en YouTube, estamos en FM Mundo Live. Nuestro invitado hoy, León Padilla, experto en economía de la UDLA. Y vamos a hablar sobre las compras inteligentes, cómo evitar las deudas excesivas en Navidad. León, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Roberto. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cuáles son las guías básicas? Porque llega diciembre y como que uno, sí, entre que la plata nunca es suficiente, the world is not enough, el mundo nunca es suficiente, pero por otro lado dices, es Navidad, es diciembre, el mundo se empieza como a relajar, no solamente en la comida, sino también en los regalos. ¿Qué hacer para poder sobrevivir a esta época sin que llegue enero y nos agarre la depresión? Claro. Lo primero es que, bueno, hay que entender que de forma tradicional, sí, entre finales de noviembre y diciembre aumenta lo que es el consumo. Esto básicamente porque se llega a tener mayores ingresos por parte de las personas y obviamente es época de Navidad. Entonces, tradicionalmente aumenta lo que es el consumo. Ahora, existen varios riesgos, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de nuestro país, un poco revisando las cifras, existe un problema grave, podríamos nosotros ¿No? decir, de sobreendeudamiento. Más o Ok. menos, podríamos decir que todos los hogares, en torno al 18% de la producción total del país, ¿ya? Tienen niveles de deuda, ¿ok? Están endeudados. Ahora, endeudarse per se no es algo malo. El problema es justamente cuando se utiliza mal. Por ejemplo, lo que estaba también revisando es que de cada 10 ecuatorianos que acceden a un crédito, por lo general quedan mal 7 ecuatorianos. Quedan, Y es un nivel altísimo. Es altísimo porque hasta la última data que yo tenía, la morosidad en el caso ecuatoriano era muy baja, es decir, el ecuatoriano se endeudaba pero tenía fama de ser buen pagador. Ahora quiere decir, esa morosidad ha crecido. Claro. A ver, lo que pasa es que depende también de qué tipo de morosidad estemos hablando. Ok, Si, por ejemplo, hablamos de los bancos, en general, la cartera total de los bancos es en torno a la morosidad es de más o menos 3,5%. es el dato La que yo tenía. Exacto. La morosidad, por ejemplo, de las cooperativas llega a ser más o menos del 9%. Mm. Pero cuando vemos la morosidad de lo que es el crédito de consumo, que es, por ejemplo, justamente el que se realiza cuando alguien va a hacer tal vez compras navideñas, ¿ya? Es en torno a la morosidad a el 9%. Es muy similar al de las cooperativas. Entonces, es relativamente baja, pero en estos últimos años ha ido creciendo, porque lógicamente, y esto hay que también tener en cuenta, cuando uno, por ejemplo, accede a un crédito, ya, utiliza su tarjeta de crédito, no necesariamente está mal, pero a veces esto te da la impresión de que tienes liquidez y no necesariamente solvencia. Solvencia quiere decir más o menos cuánto tú te endeudas respecto a cuánto tú tienes de ingresos. Entonces, una clave fundamental es justamente hacer un presupuesto en estas épocas del año. ¿Ya? De cuánto voy a tener de ingresos y no necesariamente los ingresos futuros, sino los ingresos que nosotros en economía llamamos permanentes y más o menos cuántos van a ser mis gastos. Otra cosa también que ayuda mucho es, por ejemplo, realizar las compras con anticipación, porque a pesar de que en algunos casos se pueden dar ofertas, por lo general en esta época tiende a aumentar los precios, porque aumenta la demanda y ese es un principio básico justamente de economía. Y ahora te hago una consulta respecto a eso, lo que tú hablas, el endeudamiento de esta época de Navidad es endeudamiento de consumo, es decir, es consumo, son regalos, no hay inversiones, nadie está. Y sería bueno que te regalen ahí unas acciones de X o Y compañía en un sobrecito, sería buenazo porque finalmente es una deuda buena. Pero ¿qué ocurre cuando empiezas a endeudarte y dices, no, pero sí me alcanza porque yo si pago el mínimo desde enero, me alcanza y tienes, me invento, dos, tres tarjetas, pagas el mínimo, 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 y eso yo creo que mucha gente no se logra dar cuenta lo caro que termina siendo al final del día. Exacto, porque la tasa de interés de las tarjetas de crédito es igual a la del consumo, en torno al 16,5%. Entonces tú pagas los mínimos y a la final no pagas el capital, ¿sí? Y lo que va a pasar es que se va a seguir sumando intereses, 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 intereses.
Entonces vas a pagar prácticamente solo los intereses y eso se puede volver justamente una bola de nieve. Es básicamente lo que a veces le sucede a los países, ¿no? Que tú te endeudas, ¿ok? Y luego pides prestado más dinero para pagar otra deuda. Claro, Y eso es como sacar plata de Diners para pagar Mastercard. Entonces, más o menos viene. exacto, Eso es una bola de nieve que no termina nunca. Ahora, exactamente. hasta cuándo es prudente endeudarte? Me invento, tienes en una tarjeta $2.000 de consumo y dices, bueno, yo me voy a gastar los $2.000. Y de ahí pago y ahí veré, porque tienes en la una dos, en la otra dos, en la otra dos, y se convierten en seis. Claro. Básicamente lo que se tendría que hacer es un presupuesto al inicio del año, ¿sí? Con todos los ingresos, lo que te decía, lo que se conoce como permanentes, es decir, que no vayan a fluctuar. Esos van a ser tus ingresos permanentes. También deberías ahí tener en cuenta, por ejemplo, cuáles son tus gastos permanentes. Por ejemplo, si es que arriendas, siempre vas a tener que pagar eso, servicios básicos, etcétera, etcétera. Y a partir de eso, lo aconsejable, esto es un tip, eh, puede ser tal vez un poco discutible, pero en torno a un 30% de ese ingreso total que tú tienes no debería sobrepasar lo que es la deuda. Ya, es decir, que si tú, por ejemplo, ganas $10.000 al año, deberías tener máximo una deuda de unos $3.000, básicamente. Sin contar, como te había mencionado, esto de lo que son los gastos permanentes también. Ese es Ok. un pequeño tip. O sea, a ver, de tus ingresos al año, cualquiera que esto sea, como tú decías, $10.000 al año es tu ingreso total, sumado todo lo que te llega. El 30% es lo prudente llegar hasta para estar endeudado en estos gastos de consumo corriente, llamémoslo así. Exactamente, porque más o menos lo que es el gasto corriente, el gasto constante que se tiene en un hogar va a ser en torno al 60%, por O lo sea, menos. arriendo, agua, luz, teléfono, movilización, comida, colegio, etcétera. Exactamente, e incluso llega a ser más, ¿no? Porque justamente eso es lo que nos dicen las cifras. O sea, que lamentablemente en nuestro país no existe una adecuada educación financiera y tú no estás viendo, por ejemplo, esto que te mencionaba, o sea, cuánto estoy gastando. Ahora, en la actualidad, se puede tomar varias estrategias, porque, por ejemplo, ya puedes tú tener eh, aplicaciones, ¿ok? En donde tú vas registrando diariamente cuánto estás gastando, mensualmente cuánto gastas. Y también puedes ahí ver, por ejemplo, no sé, en comida estoy gastando tanto cuánto tengo de ingresos. Eso también te ayuda, el hecho de que tú sepas, de que tengas una conciencia de, ok, en esto estoy gastando, en esto yo puedo empezar a reducir lo que son mis gastos. Y eso es algo que la tecnología nos permite en la actualidad. Ahora, dentro de esto hablábamos, y para tocarlo de alguna manera, el gasto de consumo, que es el que estamos hablando, que se genera sobre todo ahora en diciembre, pero proyectándonos un poquito ya hacia el próximo año, aprovechando tu conocimiento, eh, hay muchos gastos que se ven que no son de consumo y se cree son de inversión. Por ejemplo, comprar un vehículo. ¿Eso se clasifica dentro de consumo o de inversión? Porque mucha gente dice, ok, he ahorrado todo el año, está bien, les creo, no voy a comprar nada en esta Navidad, me voy a comer ahí un pollito con papas el 24, pero en enero voy a invertir toda mi plata en comprarme un auto 0 kilómetros. Ya, esa pregunta tiene que ver con lo siguiente. Para no utilizar tanto tecnicismo, pero es consumo, básicamente, cuando no te permite tener un rédito de eso. O sea, si tú te compras un auto, ¿ok? Y por ejemplo, me acuerdo que esto me decían mis papás, cómprate un auto porque eso es una inversión. Claro, y ya cuando llegué a ser economista y entendí un poco más las cosas, eso al final es consumo. Pero si yo, por ejemplo, ese auto lo utilizo, imagínate, tal vez yo tengo una pizzería y utilizo ese auto para entregar las pizzas, ahí se convierte en inversión. O sea, cuando mejora tu capacidad productiva y te va a permitir tener un rédito futuro. Eso es inversión. Ok, separándolo uno de lo otro, igual en cada una de las cosas que compres. Entonces, el consumo no es malo per se, si lo tienes, si tienes claro cuál puede ser su utilidad futura, en la cual te puede ayudar a mejorar tu negocio, a mejorar tu facturación, es decir, contribuye a que tus ingresos mejoren. Sí, exactamente.
O sea, es como, por ejemplo, imagínate que una persona utilice su tarjeta de crédito para pagar sus estudios. Eso es inversión, porque justamente vas en el futuro a tener una mayor probabilidad de tener trabajo y tener un mejor trabajo. Entonces, eso desde el punto de vista económico se llama inversión. Pero bueno, y ojo, no quiere decir que realizar un consumo, comprarte un auto, sea algo malo. Simplemente que hay que tener claro ciertos conceptos para no cometer esos errores. Claro, el tema es lo que tú bien mencionas, encontrarle la utilidad mucho más allá de la comodidad o de lo suntuario, encontrarle la utilidad en que va a reducir mi tiempo de desplazamiento de mi casa a mi oficina y por lo tanto voy a poder ser más productivo. Va a servirme para transportar X o Y bienes o servicios que me van a ayudar a ser más productivo. Es decir, va a ayudar y va a contribuir a mejorar mi cadena productiva, que al final del día es lo que debemos tratar de hacer, sobre todo en un país como Ecuador, que es un país de emprendedores, donde mucha gente tiene sus negocios o actividades particulares, y esto contribuye, igual que el vestuario, también contribuye a, es decir, el llegar bien trajeado para una reunión, para esto, te va a ayudar a mejorar también tu nivel de ingresos. Sí, o sea, efectivamente. Y de hecho hay varios estudios que demuestran eso. O sea, que si es que, por ejemplo, tú tienes una buena vestimenta, es a la final un indicativo también de estatus e incluso de prestigio profesional. Entonces ahí desde ese punto de vista se puede ver tranquilamente como lo que es una inversión. Pero como te comentaba, o sea, en todo esto, por ejemplo, de las épocas de Navidad, que es cierto que hay un sobreendeudamiento, y de hecho también estaba viendo algunas cifras que en las instituciones financieras, casi $2 de cada $3 corresponden a temas de tarjetas de crédito. Entonces, la Claro. tarjeta de crédito a la final es una especie de escape, se podría decir, justamente, pero también te da esa sensación de liquidez que no es necesariamente relacionado con solvencia y las personas deben tener claro si es que son solventes. Ya, es decir, que si yo me puedo permitir endeudarme o no, de acuerdo básicamente a lo que son mis ingresos. A ser responsables con el gasto, es decir, no hay que llegar a los estudios tuyos de economía para poder atender una economía básica y saber que si estás llegando al límite de tu tarjeta, la cosa está complicada y si estás pagando el mínimo, la cosa está complicada, son señales de alerta. Te quiero hacer nada más una consulta más, ya que estamos hablando de porcentajes. Del 100% del crédito que yo tengo en mi tarjeta, ¿cuál es el porcentaje ideal que yo debería consumir? Porque mucha gente le tira a matar. Si tengo 1000, me gasto los 1000. ¿Cuál sería el porcentaje para tener una idea en la cabeza que uno debería poder utilizar siendo relativamente consciente? Yo considero que tomando esta relación que te decía del 30% podrías más o menos tener esa idea. Es decir, si tú tienes un cupo de $10,000, pues más, porque ojo que el cupo también está calculado por las entidades de acuerdo a lo que son tus ingresos, Ujú. ¿ya? Pero no sería recomendable que tú llegues justamente a ese límite. Otra cosa también que es súper importante tener claro es que en ocasiones la tarjeta de crédito sí te permite, por ejemplo, que tú salgas beneficiado cuando existe la posibilidad de diferir los pagos sin intereses, por ejemplo, Mm. o cuando hay una promoción, ok, yo compro hoy, difiero los pagos, pero sí hay que tener también claro si es que, por ejemplo, por alguna situación, este pago diferido, si te cobran lo que son los intereses, deberías ver cuál es a la final el costo del producto. Ujú. Y además también otra cosa importante es que las personas deberían ahorrar. Y hay mecanismos relativamente sencillos. Por ejemplo, hay ciertas cuentas que las instituciones financieras te permiten lo que se llama el ahorro programado. Es decir, llega el 30, por ejemplo, de 30, el final de cada mes y te debitan directamente un monto que tú previamente habías acordado con la institución. Y ese es ahorro programado y te está obligando también a lo que es el ahorro. Por ejemplo, en estas épocas del año, a la final es muy útil porque vas a sentir justamente menos carga. Entonces, este tipo de tips, como te decía, son relativamente sencillos. Yo lo podría resumir en que hay que tener conciencia de en qué estoy gastando, hay que tener conciencia de cuáles son mis ingresos y básicamente con esa información tomar decisiones y decisiones racionales.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Criterios extremadamente válidos que esperamos haber podido aportar de manera positiva a nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Nuestro invitado de hoy es León Padilla, experto en economía de la UDLA. ¿Cómo evitar deudas excesivas en esta Navidad? Te mando un abrazo, una feliz Navidad y un excelente día. Muchas gracias, Roberto. Igual, para ti también una feliz Navidad. Que pases un buen día. Muchísimas gracias. Continuamos con más. Esto es El Mundo en 7 días.